Liturgia para Todos, un espacio para la formación al servicio de los equipos de liturgia y la comunidad. Soy el Padre Héctor Maldonado y los invito a escuchar este espacio pensado para toda la comunidad de discípulos y de manera especial para aquellos miembros de la comunidad que forman el equipo litúrgico. Queda con ustedes, Liturgia para Todos. Hola amigos y amigas de Liturgia para Todos, como siempre es un gusto estar con ustedes en este podcast en el cual siempre hablamos de liturgia para todos. Hoy vamos a hablar de la Navidad y la Navidad de manera especial, ya que en este tiempo especial de la liturgia que hemos vivido del Adviento, ya nos acercamos pues a la Navidad. Es bueno que veamos un poquito sobre la historia de la Navidad, la historia de la festividad. Vamos a tener ahora unos datos un poco difíciles de encontrar, pero que es importante que desde la liturgia tengamos muy en cuenta. Por cierto que cuando se nos habla pues, y de repente más de alguno dice que no se conoce el día exacto del nacimiento de Jesús, y que, por ejemplo, se sabe que fue durante el reinado de Herodes y que a mediados del siglo IV el Papa Julio I estableció la fecha del 25 de diciembre, día próximo a muchas fiestas del solsticio de invierno que se celebran en la antigüedad. Ya claramente, pues, la aparición de Santa Claus o Papá Noel, así como la tradición del árbol navideño o la representación del pesebre, son costumbres que provienen tanto de la leyenda como de la realidad. Por ejemplo, Papá Noel o Santa Claus está inspirada en la vida del obispo de Mira, que es la actual Turquía, conocido como San Nicolás, que fue muy popular por su bondad y generosidad con los pobres. La festividad como tal de la Navidad, pues recordemos que el emperador Aureliano, que fue adorador del dios Sol, introdujo la fiesta del Sol Invictus, que se celebraba precisamente el 25 de diciembre, día en que el Sol renacía tras el solsticio de invierno. O sea, el solsticio de invierno es el día más largo, más lleno de luz. En el calendario romano civil, la festividad se llamaba Natalis Invicti. La tradición cristiana disponía de elementos con que sustituir la celebración pagana del Sol Invictus con la del nacimiento de Cristo, Sol de Justicia, que se nos habla en Malaquías 3:20. La sustitución se obró en Roma a principios del siglo IV y el primer documento que da noticia es la Depositio Martyrum hacia el año 336. La fiesta del 25 de diciembre conmemoraba inicialmente el nacimiento de Cristo y quizá también las bodas de Caná. Para Optato de Milevi se celebra también en recuerdo de la adoración de los magos y de la matanza de los inocentes. Al pasar esta fiesta a Oriente, hacia el año 380, contribuyó a convertir la Epifanía en la fiesta de las luces y del bautismo del Señor, reservando para el 25 de diciembre la conmemoración del nacimiento del Señor. Gregorio Nacianceno la celebra la Navidad en Constantinopla en el año 380. Gregorio Niceno, por el mismo tiempo, en Capadocia también. San Juan Crisóstomo en el año 386 en Antioquía. Asterio de Amasea en el Ponto, también allá por los años 380 al 400, celebró el día de Navidad como fiesta ya litúrgica. Pablo de Emesa en Alejandría en el año 342 y también Juvenal en Jerusalén en el año 439. Quiere decir pues que era una fiesta ya bastante celebrada por todas partes. Ya por ese tiempo la festividad es celebrada en toda la iglesia como aniversario del nacimiento de Cristo. Estamos hablando de mediados del siglo V. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la iconografía? O sea, la representación del nacimiento. Ciertamente, cuando se hace una investigación más meticulosa, vemos pues que
En el principio, la representación de la Navidad se propone celebrar no tanto la pobreza del recién nacido, sino más bien su realeza, o sea, él es rey. En la primera mitad del siglo IV, el clima de triunfo que sigue a la paz religiosa o a la paz constantiniana, como se le llamó, las antiguas escenas que aludían al vaticinio contenido de la profecía del Antiguo Testamento, o sea, del nacimiento del Mesías, de una virgen, escenas que solo indirectamente proclamaban la encarnación, ceden el puesto. Ya en esa época, mediados del siglo IV, ceden el puesto a representaciones realistas de la Navidad, que pretendían glorificar la encarnación del Logos, o sea, que la palabra se ha hecho carne, como nos dice San Juan en su primer capítulo, para poner en evidencia la realidad de su existencia terrena y el anuncio de su llegada a los pastores, es decir, al pueblo hebreo. Y así pues también se va a representar la Navidad con este niño nacido envuelto en pañales, rodeado de un asno, de un buey, y también pues con la adoración de los Reyes Magos. En ciertos cuadros incluso se contemplan estos personajes menos José o María, o también en otros ya posteriores se contempla a María, que está recostada, como haciendo ver que pues ella ha sufrido con el parto. El niño está en el pesebre, y luego José pues puede estar sentado, representado también raras veces de pie junto al niño, y también en los ejemplares más antiguos de Occidente el pesebre aparece bajo techado o en una cabaña, mientras que en Oriente cristiano en cambio se prefiere representarlo como una gruta o en una gruta y al descubierto. Hay otros elementos para la Navidad, y esto nos recuerda pues por ejemplo la costumbre de poner un árbol. Cuando los árboles perdían sus hojas en invierno, los alemanes los vestían para que los espíritus buenos que en ellos habitaban regresaran pronto. Los adornos más comunes eran manzanas o piedras pintadas. Eso fue el origen de los adornos. Las bolas de cristal se incorporan alrededor del año 1750 en Bohemia. Buena parte de la tradición del árbol de Navidad, en cambio, tuvo su origen en una leyenda europea. Se dice que durante una fría noche de invierno un niño buscó refugio en la casa de un leñador y su esposa, que lo recibieron y le dieron de comer. Durante la noche el niño se convirtió en un ángel vestido de oro. Era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue. Aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. Imagínense ustedes, pues es como una pequeña historia, ¿no? Una leyenda. Fue San Francisco de Asís, en cambio, quien populariza la costumbre de armar un pesebre. En su viaje a Belén en el año 1220, San Francisco de Asís quedó asombrado por la manera como se celebraba allí la Navidad. Entonces, cuando regresó a Italia, le pidió autorización al Papa Honorio III para representar el nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. A partir de ese momento, la tradición se extendió por Europa y luego por el resto del mundo. Eso es importante, pues, con respecto a la costumbre del nacimiento. Ya en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás se expande por Europa, mezclándose con celebraciones similares. En el siglo XVII, emigrantes holandeses llevan la tradición a Estados Unidos y en España se convierten los Reyes Magos. Desde allí se difunde hacia Latinoamérica. Ya en el siglo XVII, o más bien en el siglo XV tenía que ser, ¿verdad?, cuando vinieron los conquistadores. Allá por el año 1087, los restos de San Nicolás fueron llevados a Bari, Italia, donde se construye una iglesia en su nombre. Y curiosamente en Italia, quien trae los regalos de Navidad no es San Nicolás, es una bruja buena, la que llevaba los regalos allá en los principios de enero. Con respecto al pesebre, la escena que representa el nacimiento de Cristo se fue completando con el paso del tiempo. Allá por el principio del siglo IV, Cristo en un pesebre y habían solamente una vaca y un asno. A finales del siglo IV se agregan una estrella, la Virgen María. Recién a partir del año 431, con el Concilio de Éfeso, aparece en el centro de la imagen. Por el siglo V, los Reyes Magos, también el Papa San León, estableció que eran 3 los Reyes Magos que fueron a adorar el niño por una estrella. Eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, eso es un poquito de historia con respecto a la Navidad. Ojalá pues que esto nos sirva y nos ayude. Claramente
La historia principal es la del Evangelio, en los primeros capítulos de cada Evangelio, especialmente en San Lucas, en San Mateo, que nos hablan de la infancia de Jesús, y ahí se nos habla de esta Virgen que primero recibió al ángel y luego ya quedó encinta y posteriormente pues dio a luz cuando habían ido a empadronarse a Belén, porque ellos eran de Nazaret. Por lo tanto, así es como tenemos pues un poquito de la historia de la Navidad. Que Dios les bendiga y espero que nos escuchemos a la próxima. Esto fue Liturgia para Todos, un espacio para la formación al servicio de los equipos de liturgia y la comunidad. Los esperamos en una próxima edición de Liturgia para Todos con el Padre Héctor Maldonado.